ser en Cristo Jesús. Es un lazo, otra metáfora, ¿no?, entre el fiel y su Salvador, pero un lazo no solamente extrínseco, sino un lazo existencial. Acá tenemos un predicado ya más abstracto, ya más allá de la metáfora literaria, está en el orden de la metafísica, pero que lamentablemente está tan pervertido en nuestros días que existencial, muchas veces para muchos de nuestros contemporáneos, es la forma de, con una palabra elegante, no decir nada, ¿no? Entonces, ¿qué es esto existencial? Bueno, que así como recibimos el ese natural de Dios permanentemente por la obra que se llama conservación, no solamente es creador, sino que conserva las cosas en el ser, también recibimos así de él el ser sobrenatural, el ser de gracia, el ser en la gracia, el ser cristiano. La criatura es totalmente dependiente de su creador, en el orden natural y en el orden sobrenatural, que tampoco hay que concebir como dos cosas separadas, separadas, divididas. Esto es lo natural y a veces contradictorias. A veces se escuchan las confesiones, me muevo mucho en el ámbito natural, y descuido lo sobrenatural. Ojalá te movieras todo el tiempo en el ámbito natural. Sería el puente perfecto y inseparable de lo sobrenatural. Tenemos una concepción despreciativa a veces de lo natural, como diciendo mundano, ¿no? No separar, por favor. Distinguir los órdenes sí. El que no distingue los dos órdenes entra en el modernismo puro. Lo natural deviene sobre lo natural solo, por su virtud intrínseca y evolutiva. Terrible, se acabó todo ahí. Ahora vamos a ver. Distinguir los órdenes sí, pero tenerlos por separado no. Totalmente unidos y totalmente análogos. Uno asemeja al otro todo el tiempo. Decimos como la lluvia fecunda los campos, ahí también la gracia fecunda el alma. Están totalmente unidos y uno evoca, inmediatamente remite al otro. Es muy patente en los idiomas antiguos. Nefesh significa el hálito, el aliento, y también significa el alma, porque es la respiración, es lo que me hace vivo. Y para ellos era inseparable, no eran dos cosas separadas, cortadas. Spiritus en latín, pneuma en griego, ruach significa también el viento y también el Espíritu Santo, pero totalmente unidos. Entonces no hay que concebirlos como cosas que se oponen, que tenemos que hacer una opción por uno o por otro, como hacen los traductores de algunas Biblias, ¿no? En las primeras ediciones sale el Espíritu de Dios, se cernía sobre las aguas, y en las ediciones más modernas el viento de Dios. Porque no entienden que una cosa evoca inmediatamente la otra. Y para un antiguo era una antinomia absurda, plantea antinomia entre el viento físico, el viento de la creación, y el Espíritu de Dios. Era una perfecta imagen de la otra, ¿no? Y remitía inmediatamente a la superior, ¿no? Entonces no separar demasiado, tenerlo bien grabado en nuestra alma, en nuestra visión del mundo, cuando contemplamos un paisaje, algo bello, ¿no? Algunos que estamos muy privados del contacto con la naturaleza, realmente no vemos nunca una puesta de sol, es una cosa trágica para el ser humano eso, pésimo, y enferma infaliblemente. En cambio el que ve la puesta de sol y dice, esta es la hora de la oración, y no es solamente porque yo, subjetivo, yo sujeto hago oración, hago una práctica, un acto del sujeto, la naturaleza reza. Las aves, el color, el cielo, todo, realmente están alabando a Dios, cada uno a su modo, como dicen los padres en algunas lecturas del oficio divino, ¿no? Extienden sus alas en forma que parece que de oración, Máximo de Turín y otro, ¿no? Lo que el intelecto moderno capta como metáfora y extrínseco, el intelecto tradicional lo captaba como totalmente unido. Entonces, conocer por metáfora ya es mucho. Si aparte damos un paso a la metafísica, como acabo de decir, una noción existencial, en el ser, recibimos el ser natural, recibimos el ser sobrenatural, ya estamos llegando a los puntos más elevados que un intelecto humano puede llegar. Conocer las esencias, conocemos algo, y no mucho, y conocer el ser, de lo cual apenas conocemos del ser participado, cuánto más se nos escapa
el ser, el ipsum esse subsistens, ¿no? El ser infinito de Dios, que se identifica con su esencia, ¿no? Estamos recibiendo un ser de Dios. Sin Él no existiríamos en el plano natural. Si Él retira un momento su causalidad, como de creador y de conservador de las cosas, se desvanecen en la nada. En el orden sobrenatural es parecido, permanentemente nos está haciendo existir. La excesiva separación del orden natural y el sobrenatural, y a veces incluso en forma de antinomia, de contraposición, llevó a mucha gente que yo conozco, lamentablemente, gente amiga, a pasarse al como el espíritu inteligente rechaza esa separación tajante, a pasarse al ámbito del enemigo, ¿no? Perdón por la palabra enemigo, al ámbito del modernismo, a cancelar la distinción entre natural y sobrenatural, ¿no? Se le hace tan odiosa la distinción que la cancelan, y entonces es peligrosísimo eso, ¿no? Eso lleva a la larga al ateísmo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen entonces los sabios, los padres de la Iglesia y los teólogos sobre este ser? ¿Cómo es que recibimos este ser? ¿Cómo es posible que haya un ser natural y aparte exista este ser sobrenatural, esta nueva creación? Conocemos otras palabras, por ejemplo, deificado, espiritualizado, cristificado. Son palabras tradicionales de la espiritualidad nuestra, ¿no? La cosa se va transfigurando en una forma nueva de ser, una forma ya no solamente natural, sino aparte sobrenatural, elevada. La razón elevada, se dice de la teología, ¿no? San Atanasio dice también verbificada, hecha verbo, en Cristo. ¿Qué es propiamente esto? Si leemos a San Pablo, la respuesta quizás más acabada nos la va a decir en relación con el bautismo. En Romanos 6, estamos muertos y resucitados en el bautismo con Cristo, en Cristo. Hemos muerto en Él, hemos resucitado en Él. Es la palabra muy favorita de Él, ¿no? Este tema del bautismo. Y muy útil para nosotros los sacerdotes, que a veces administramos el sacramento ya por la frecuencia y por la falta de concentración de esta vida, ¿no? Y se nos escapa un poco, a veces nos distraemos de la maravilla que es eso, ¿no? Une tan radicalmente al Salvador que el bautizado vive en Cristo, en unión perfecta con Cristo. La vida misma de Cristo se despliega, se realiza en Él. Aunque sea un niño, tiene la fe el niño. No la puede expresar, porque no puede articular palabras todavía, pero tiene el hábito de la fe infuso y el hábito de la caridad, el niño recién bautizado. También otra metáfora que utiliza San Pablo es la que está en Gálatas 6. Llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo Jesús. Esto es una forma muy gráfica de marcar cómo lo sobrenatural se incrusta, se clava en lo natural y también dice a veces, nos complanta, implanta, injerta con Él. También aparece mucho ahí en Romanos 6. Los teólogos escolásticos, para dar un mínimo más de luz, con todo su bagaje de palabras tan meditadas en los siglos, para ir un poco más allá del ámbito literario o metafórico, nos decían finalmente que la gracia es un hábitus, es un hábito entitativo, ¿no? Esa sería la respuesta final. Pero las palabras castellanas engañan, y engañan sobremanera, porque hábito, en lengua vulgar y moderna, es o esto que tengo yo, una cosa medio extrínseca, un ropaje exterior, o una cosa en el ámbito costumbrista, el hábito de la costumbre social o la costumbre artística, el hábito de tocar el piano, de escribir a máquina, perdón por anacronismo, de escribir al teclado, a la computadora. Entonces la palabra en castellano engaña muchísimo. Hay que volverse al latín, y el latín original. ¿Qué es habitus? Viene de habere, pero no tanto del predicamento tener, el predicamento habitus, los 10 predicamentos, ¿no? Según de Aristóteles y de los otros griegos posteriores también, ¿no?
Yo tengo algo. El tener, en este sentido de hábitus, es exterior. Yo tengo una finca, yo tengo un campo, yo tengo ganado. Ese hábitus, la sustancia, se relaciona con las cosas que posee por este predicamento. Pero no me refiero a eso, sino a otro hábitus, que es una clase de cualidad. La cualidad, que es otro predicamento mucho más importante que el hábitus, tiene, dentro de su abanico múltiple de las formas de cualidad, tiene también el hábito cualitativo, ¿no? La hexis, se dice en griego, habitus en latín. No tanto tener algo fuera, sino se avere, tenerse en sí mismo, armónicamente constituido, bien distribuido, intrínsecamente, se avere in se ipso. Así decían estos sabios de la tradición escolástica. Tenerse, se avere, disponerse. Disposicio es un sinónimo, pero disposicio se usa más para lo que se dispone y se tiene en sí mismo y es transeúnte, fácilmente cambiable. En cambio, hábitos es mucho más estable. Bien o mal distribuido, dispuesto en sí mismo. Y esto es propiamente un hábito entitativo, como la salud es del cuerpo, antes de los hábitos operativos, caminar, correr, venir. Está la gracia como hábito entitativo, antes de los hábitos operativos, que son la fe, la esperanza y la caridad, fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Hay un hábito entitativo, en que el intelecto humano apenas vislumbra qué es un hábito entitativo, es difícil captar. ¿Qué es la salud? Es más fácil los hábitos operativos, que es caminar, que es moverse, que es nutrirse, que es la fe, que es la caridad, pero ¿qué es la fuente de todo? Está medio más allá de lo que apenas llegamos nosotros. Y ahí tenemos entonces este misterioso hábito, que es una forma de la cualidad, qualitas. La cualidad es un predicamento muy noble, está muy cerca de la sustancia. Es un in esse, está en la sustancia, no es sustancia, no subsiste solo, pero afecta, se predica, en términos más lógicos, se predica de la sustancia en sentido absoluto, no como la relación, ¿no? Que se predica en sentido relativo, es otro predicamento, ¿no? Y aparte de predicarse en sentido absoluto, se dice que Juan es bueno, la cualidad se predica en forma absoluta de Juan, sigue a la forma, no a la materia. La que sigue a la materia es la cantidad. La cualidad, calidad se podría decir de otra forma de derivación castellana, sigue a la forma, y ahí estamos llegando al corazón de la cosa, al último mensaje que quiero transmitir, ¿no? Es forma, en lenguaje moderno sería alma, principio de identidad, principio de ser. Sigue a la forma y está muy cerca de nuestra forma, que es propiamente la forma sustancial, el alma intelectual inmortal. Está muy cerca y le da un nuevo ser. En latín se podría decir habitus, en castellano sonaría medio mal, hábito. En latín se podría decir accidente, pero en castellano suena muy mal accidente. La gracia es un accidente, que adviene a nosotros como accidente y medio no tiene el peso de la sustancia, es un accidente, sustancia y accidente, como un ser menor, ¿no? Así se enseña muchas veces a la gente joven. La gracia es un accidente, tiene un ser menor. Lo que pasa es que como es un accidente sobrenatural, transfigura y tiene más importancia que la sustancia natural. Pero eso es medio pobre, está medio mal dicho eso. Accidente en latín significa accadere, estar junto a. No significa un accidente en el sentido de algo no querido, violento y normalmente destructivo, que es el lenguaje vulgar de ahora. No es eso, es todo lo contrario. Accadere es algo que está junto a la sustancia. La sustancia tiene esse, el otro tiene in esse. De una forma muy análoga, existen ambos, uno en el otro. Pero no, de ningún modo es una cosa despreciable, menor o inferior. Por ser accidente, hay que decir accidente en el sentido latino. Por ser habitus, hay que decir habitus en el sentido latino. Se avere, es la belleza, la armonía de la cosa.
La cosa queda, la sustancia del ser humano, queda como transfigurada y elevada al orden sobrenatural. Es una existencia nueva, superior. Ustedes me dirán, entonces, ¿cómo uno accede a esto, ¿no? ¿Cómo uno lo puede vivir en la oración, en la vida cotidiana? Ciertamente que en la vida cotidiana lo que más percibimos son los hábitos operativos, en la fe, la esperanza y la caridad, en el orden sobrenatural, y el intelecto y la voluntad en el orden natural. Uno va a la capilla y entiende cosas, y ama. Lo que percibimos es el ejercicio de las potencias, de la inteligencia que comprende y lo tiene junto a sí, a Dios, a los santos, a la iglesia, y de la voluntad que ama, que se inclina sobre la cosa que comprende, la capta como buena y se inclina sobre ella y la ama. Pero, más allá de las potencias, hay que saber que está la esencia del alma, a la cual nosotros apenas accedemos, pero el Espíritu de Dios sí accede. Nosotros sabemos que existe la esencia del alma, más allá de la inteligencia, de la voluntad. Entonces, por eso la temática de muchos místicos, los místicos del Rin, por ejemplo, ¿no? Eckhart, Tauler, Susón. La unión entre Cristo y la criatura está más allá de las potencias, repiten siempre ellos. Y a nosotros nos es difícil percibirlo, porque percibimos todo a través de las potencias, pero sabemos que sí existe. Una especie de intuición o de concepto metafísico, ¿no? Sabemos que eso existe la esencia del alma, más allá de la inteligencia y de la voluntad, como que la inteligencia y la voluntad echan sus raíces ahí en la esencia del alma. Y lo mismo en el orden sobrenatural, la fe, la esperanza y la caridad, que son hábitos operativos, hunden sus raíces en algo que se llama gracia, que es un hábito entitativo, está en el orden del ser, un ser transfigurado, un ser elevado. El ser natural fue elevado por Dios a una forma nueva de ser, totalmente divina y gratuita, pero proporcionada, armónica, que le da belleza, le da mucho más ser, mucha más verdad, mucho más bien, infinitamente más, porque ahí estamos en el orden de lo desproporcionado. Lo natural también es gratuito, Él nos creó y no tenemos ninguna deuda, ¿no? Por la libérrima voluntad de Dios, nos dio el ser natural. Pero hay una proporción entre la naturaleza, entre la esencia nuestra y los fines a los que se ordena. En cambio, lo sobrenatural hay una desproporción total para consuelo nuestro, porque podemos llegar incluso en la vida eterna a ver a Dios, que es totalmente desproporcionado con nuestra condición. A pesar de que deseamos verlo, ¿no? Solamente se satisfaría el ser humano con su Dios. Todo lo que es menos que Dios no lo planifica, pero no puede por sus fuerzas naturales llegar a este fin. Creado el orden sobrenatural, la dádiva divina hecha sobreabundante, sobreabundó la gracia, entonces sí podemos llegar a ser muy íntimos de Dios en esta vida, verlo entre comillas, de un modo análogo, preparatorio, en la fe y en la esperanza, que tienen un componente de no ver y de tinieblas, y algún día sí verlo realmente, verlo, un ver muy pleno, que significa también amar y gozar, ¿no? Entonces ahí sí, el orden sobrenatural ha llegado a su plenitud, ha transfigurado lo natural sin cancelarlo, todo lo contrario, lo llena, lo hace pleno, lo eleva. Bueno, esta es entonces la rara doctrina que parece tan abstracta y tan escolástica, pero que es enormemente consoladora y hay que hacer el esfuerzo para traducirla al moderno. Es un tener, pero intrínseco, una disposición interior. Es un ac cadere, está junto a nosotros por don divino. Un don con minúsculas que es reflejo del don con mayúsculas, el Espíritu Santo. En el orden de la cualidad se predica absolutamente de la sustancia y sigue a la forma, de difícil remoción. Es de difícil remoción la gracia, Es de difícil remoción.
Una persona que comete pecado, en estado de gracia, comete un pecado que no sabe, es fronterizo, no sabe si es muy grave o no, lo más probable es que permanezca en gracia, porque la gracia es de difícil remoción. Una persona que vive en el pecado mortal, es muy probable que se sea otro mortal más, porque no está este hábito misterioso de difícil remoción. La gracia es difícil removerla. Es un hábito, no es una disposición. Es una perfección, una forma, algo que viene desde adentro, acrecienta el ser, lo hace más pleno, más grande, es más verdadero, es más bueno, es más bello. Y desde adentro, ab intrínseco, no ab extrínseco, como la ley de Moisés. Como es por dentro, ab intrínseco da libertad, porque da señorío. Es una segunda naturaleza, y segunda en el sentido no de segunda, de inferior calidad, sino segunda, como decimos, Deuteronomio, segunda ley, ley profundizada, decimos segunda alianza, pero de nueva y eterna. Así también es la segunda naturaleza, que es este hábito misterioso, ¿no? Entitativo y real. Cuando nos ponemos junto a nuestro Dios, sea en la adoración sacramental, sea en la naturaleza, debemos recordar siempre eso. Lo que percibimos inmediatamente es el saber y el amar, pero que eso va más allá, va al ser, y nadie nos puede separar de ese ser que recibimos directamente de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En Cristo, entonces significa esto. Como todo lenguaje lleno de neologismos, como es el de San Pablo, lleno de metáforas elaboradas, metáforas muy superiores, como es el lenguaje escolástico, que también lleva tiempo habituarse, tiene su dificultad al principio, pero cuando uno convive con él, empieza a ser familiar a él, las cosas empiezan a hablar, a decir y a percibirse con toda su plenitud, ¿no? Transformación, incluye la palabra forma adentro, ¿no? Metamorfosis, tiene la palabra, esa forma adentro. Un alma nueva, una forma nueva, algo que da el ser. La palabra conforme también esconde en sí misma la palabra de tanta riqueza, ¿no? Forma. Y con la preposición cum, que es de compañía. Entonces, profundizar y ser familiares con estos conceptos, con estas palabras, con este lenguaje, para que el lenguaje, las palabras, nos lleven a las cosas, lentamente por convivencia y por familiaridad, nos llevan a percibir, entendiendo y amando, pero ir incluso más allá, sabiendo que más allá de las potencias está el ser, y saber que existe. Él es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento también, con mucho mayor plenitud, pero también se dice, Él es, ¿no? El que es, ¿no? Y apoyarse, recostarse en esta inmensidad, con las potencias, con la inteligencia y el amor sobre todo, y entonces todas las adversidades, las pequeñeces, los reveses, las hostilidades de la tierra se desvanecen frente a este enorme ser. Esta fue la clave de la mística, de los místicos, sobre todo en la escuela del Rin que yo acabo de mencionar, ¿no? Ir más allá de todo lo creado, dicen ellos a veces, de todas las potencias, a lo que es, eternamente es, nos asimila tanto al cielo, ¿no? Eso dice el maestro Eckhart una vez. En esta tierra ya tenemos una unión semejante a la que tienen en el cielo, en el ser, más allá de nuestras acciones, más allá de nuestra pobreza.